Desde el tercer milenio antes de Cristo, se construían las ciudades del Medio Oriente con muros de piedra a su alrededor. Sus puertas siempre eran vigiladas por centinelas que daban o negaban paso a todos los que pretendían entrar en la ciudad. Desde lo alto de los muros, los centinelas podían divisar el horizonte y ver a todo el que se acercara a la ciudad, ya fuera en son de paz o en plan de guerra. Las puertas de la ciudad eran testigos mudos de transacciones comerciales y de juicios declarados en cuestiones civiles por los ancianos de la ciudad. Ahí se llevaba a cabo, en las puertas de la ciudad. Por lo tanto, los muros de la ciudad eran, por su condición física, motivo de orgullo o de vergüenza. Como lo son el día hoy, podríamos decir quizás las autopistas en una ciudad. Uno va a una ciudad donde está llena de hoyos y dice uno, ay, qué feo esto, ¿verdad? Y me imagino que a muchos de los gentes que viven ahí les da pena. A veces yo me he quejado de la condición de las calles aquí en Albuquerque, pero voy para Oklahoma y ahí están peor. O los rascacielos, los edificios, que muchas veces son, ¿cómo se dice? Son cosas bien conocidas que sobresalen o le dan carácter o personalidad a una ciudad. Así eran los muros en aquellos tiempos. Por su condición, eran motivo de orgullo o de vergüenza. Durante la invasión de los babilonios, los muros de Jerusalén habían sido derribados. Todo estaba en ruinas. Las puertas de la ciudad también habían sido quemadas. Todo eso era motivo de grande oprobio. Mírenme aquí. No se entretengan tanto, hermanos, con algo rápido. Siéntense en su lugar y ya dejen de distraerse, pongan atención. Todo estaba en ruinas. Estaba destruido. Los babilonios habían destruido todo, quemado todo. Y eso era motivo de grande oprobio. La palabra oprobio significa afrenta, deshonra. Y una palabra que se usa es ignominia. Y la palabra ignominia quiere decir afrenta o vergüenza pública. Todo eso era de grande oprobio para el remanente de los judíos que habían escapado el cautiverio y también para los exiliados y deportados que estaban volviendo a su patria, a sus tierras. En especial era motivo de gran dolor para Nehemías, el copero del rey Artajerjes. Mire conmigo Nehemías 1. Y ojalá que esté en su Biblia abierta todavía en Nehemías. Y ahí vamos a permanecer un ratito. Nehemías 1, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, vergüenza, oprobio. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Me acuerdo cuando mi papá fue a su ejido, a su rancho, después de 45 años de no ir. Creo que fue en el año 2017, 2018 que fue. Me platicó, vio a familiares que tenía años de no ver. Y me platicó de la casa donde
creció, que estaba toda destruida, abandonada. Y el rancho que su papá trabajaba, las tierras, todo lleno de hierbas, puro monte. Y dice, cómo me dio tristeza, me puse a llorar cuando vi cómo estaba el lugar donde tenía tantos recuerdos de mi niñez. Y creo que el hermano Enrique Morales también recientemente me platicó que fue a ver la casa donde él creció y estaba toda abandonada, arruinada. Y le dio pesar en su corazón de ver la casa donde él creció así. No cabe duda que lugares de nuestra infancia y juventud tienen un valor sentimental muy importante. Pero para Nehemías no era una simple nostalgia de recuerdos de antaño lo que sentía. Jerusalén era, y oiga bien, y aún es considerada la ciudad santa. Amén. En donde estaba el templo. No cualquier templo, el templo, el cual también había sido destruido, pero ya estaba siendo reedificado por Esdras. Esdras relata la reedificación del templo, mientras que Nehemías nos relata la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero el templo era el centro de adoración de la nación de Israel, y donde estaba la presencia y la bendición de Dios para su pueblo, la nación de Israel. ¿Sabía usted que Jerusalén es el lugar clave y esencial, en donde se desarrollarán los eventos proféticos apocalípticos que aún han de cumplirse? Ahí se va a llevar a cabo. ¿Sabía usted que Jerusalén es el lugar en donde se volverá a reedificar por cuarta vez el templo de los judíos? El templo del Dios de la Biblia. Que se volverá a reiniciar el oficio sacerdotal y los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Otra vez se va a reiniciar eso. Y que allí, oiga bien, en Jerusalén, allí en el templo, entrará el anticristo en el lugar santísimo y profanará el templo declarándose Dios. Todo eso está en la Biblia. ¿Sabía usted que está profetizado que el Señor Jesucristo en su segunda venida visible entrará con todo su ejército celestial por la puerta oriental con el fin de retomar la ciudad del control del anticristo, atarlo y echarlo en el abismo por 1000 años? Todo eso está en la Biblia. Y es por eso que hasta el día presente, interesante, los musulmanes, enemigos del pueblo de Israel, mantienen la puerta oriental completamente sellada, por si acaso, dicen, y por temor de que llegue a cumplirse esa profecía. Dicen que no creen en Cristo, pero por si acaso tienen sellada la puerta para que no entre por ahí el Salvador, como que si un montón de bloques y cemento va a detener al Salvador. Entonces, no se trataba de los muros destruidos de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, sino de la ciudad santa, donde para el pueblo de Israel estaba la casa de Dios. Nehemías no podía quedarse con los brazos cruzados, al saber que los muros necesitaban reedificarse porque estaban destruidos y las puertas quemadas. Él quería hacer algo al respecto, pero ¿qué podía hacer? Él era el copero del rey. Era una posición donde ahí tenías que estar diariamente y todo el tiempo a los caprichos del rey. Estaba amarrado, pudiéramos decir, por sus circunstancias. Sin embargo, había una necesidad de edificar los muros, de levantarse e ir a edificar la obra de Dios. Entonces se puso a orar. Sigamos leyendo ahí Nehemías 1, versículo 4 en adelante. Nehemías 1:4. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
¿Sabe qué? Lo primero que deberíamos de hacer es orar. Así es. Cuando las cosas, hay gran necesidad, cuando hay gran problema, cuando no sabemos cómo podemos hacerle, hermanos, lo primero que debemos hacer es orar. Y en este caso se puso a ayunar. Y dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Se puso a orar de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Sabe qué? Muchas veces los problemas que vienen a nuestra vida, la condición en que nos encontramos, no es culpa de nadie más que de nosotros mismos. Porque dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos sembrando para la carne, como dice Gálatas, y vamos a cegar de la carne. Al rato vienen las consecuencias y ya no nos gusta, entonces nos ponemos a llorar y a lamentar. Pero ¿sabe lo que hizo Nehemías? Y él quizás personalmente no había tenido nada que ver con los pecados de otra generación pasada y por qué Dios permitió que invadiera Nabucodonosor a Jerusalén y que destruyera todo y matara a un montón de gente, se llevara cautivos a otro tanto. Quizás Nehemías no era responsable personalmente de eso, pero como era parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de Dios, se sentía responsable, se sentía parte, y no nada más confesó sus pecados, sino que le pide perdón a Dios por los pecados del pueblo. En otras palabras, reconoce, a lo mejor estamos como estamos por nuestras propias decisiones del pasado. Sería bueno considerar eso, ¿no? Cuando nos está yendo mal, en vez de rápidamente buscar quién tiene la culpa. Mírate en el espejo, alguien dijo. Y entonces se puso a confesar, dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, y se incluye él ahí, hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Curioso que esas palabras salen de su boca, ese reconocimiento sale de Nehemías después de haber pasado varios días y noches en oración y ayuno. Alguien dijo, entre más te acercas a Dios, más vil pecador te vas a ver. Porque entre más nos acercamos a la santidad de Dios, nos damos cuenta lo sucio que estamos. Y cuando un cristiano piensa, no, yo no soy tan malo, yo no ando tan mal, yo ando bien, es porque es testimonio de que no está pasando tiempo cerca de Dios, no anda cerca del Señor, por eso no se ve tan mal. Pero acércate a Dios. Y cada siervo de Dios que vemos en la Biblia que tuvo un encuentro con el Señor de cerca, lo primero que veía es lo vil y lo corrompido que estaba su vida. Así es. Amén. Le dice en el versículo 8, estamos en Nehemías 1:8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Dice, tú nos advertiste, tú nos dijiste desde Moisés que eso iba a suceder, pero no te oímos, no te hicimos caso. A veces pensamos, eso no me va a pasar a mí. No, eso que dice en la Biblia no aplica para mí, hermano. Dios, ahí están las advertencias por algo. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Estaba refiriéndose a Jerusalén. Señor, tú dijiste que si nos portábamos mal, si te desobedecíamos, si andábamos de rebeldes, esto nos iba a pasar, y nos pasó, Señor. Tú tienes razón, estamos mal, pero también tú dijiste, Señor, que si nos arrepentíamos y nos poníamos a hacer tu voluntad, que tú nos ibas a restaurar. Y está recordando las promesas de Dios.
Versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Sabe que Dios conoce nuestros motivos, hermano? Dios conoce. Por eso dice la Biblia por ahí, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él conoce si de veras estamos en serio o no. Él conoce si de veras le amamos o no y queremos hacer su voluntad y nuestro deseo es reverenciar su nombre. Por eso muchas veces no vemos oraciones contestadas, porque decimos una cosa pero en realidad pensamos otra cosa, queremos otra cosa. Ahora a Dios no lo podemos engañar. Y la Biblia dice, yo veo tu corazón, deleítate a sí mismo yo y yo te concedo las peticiones de tu corazón. Amén. Y dice, termina diciendo, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, refiriéndose al rey Artajerjes, porque yo servía de copero al rey. Ahora, Señor, me toca ir a hablar con el rey para que me ayude, me dé dinero, me dé permiso para ir a hacer la obra del Señor y tengo todo en contra mía, Señor. Por favor, haz algo. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros no tenemos ningún control sobre ellas. Pero Dios sí tiene control de ellas. Una vez que hubo orado, Dios empieza a manifestar su benéfica mano en todos los planes que tenía Nehemías. Mire capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Sabe por qué temió? Porque el rey no permitía que nadie se acercara a él con una cara larga. El rey quería que todos los que le servían estuvieran alegres y contentos. Y entonces él estaba triste y se le veía en su semblante. Y el rey le dice, ¿por qué estás triste? No estás enfermo. ¿Sabes lo que pasaba cuando alguien andaba así con la cara larga? Así, a su antojo. Y ya, tráeme a otro. Así era tan indispensable la gente. ¿Sí me está siguiendo? Entonces temió. Versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, mire lo que le dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Entonces, ¿qué dice ahí? Oré al Dios de los cielos. Nuevamente, en su mente, en su corazón, le dice, Señor, el rey me está preguntando, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Dame sabiduría para decirle, Señor, ahorita le voy a pedir, y que le empieza a pedir. Versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, no se quedó callado. Nehemías dijo, ya está preguntando, le voy a seguir pidiendo. Le pidió permiso y le dijo, ve. Ahora le dice, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Señor, no quiero tener problemas con aduana. No quiero tener problemas con los de migración. Entonces dame papeles, dame cartas, para que no tenga ningún problema ir para allá. Y también le dice, y aparte dame una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad.
y la casa en que yo estaré, porque yo también voy a necesitar un lugar donde vivir, entonces que me dé madera también para mi casa. Y dice la Biblia, y me lo concedió el rey, pero ahí no termina, dice, según la benéfica mano de Dios, de mi Dios sobre mí. Qué tremendo, ¿no? Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y aparte, mire lo que hizo el rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Qué tremendo. Hermanos, no cabe duda que cuando algo es la voluntad de Dios, Él da confirmación. En Salmos 90, 17 dice el rey David, otro rey que también edificó el primer templo, que juntó para que se edificara el primer templo. Decía David en el Salmo 90, 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué bueno es cuando Dios da confirmación. ¿Sabía usted que Dios da confirmación de que algo es, si algo es su voluntad? Él da confirmación. Hermanos, nosotros tenemos tantas experiencias personales que pudiéramos contar. Una de ellas fue cuando regresamos de Florida a Long Beach. Hace ya 28 años, 27 años. Porque no nos había ido muy bien. Fuimos a servir al Señor, pero no estaba listo. Me hacía falta madurez. Y era algo necio. Tenía 28 años de edad. Pensaba que lo sabía todo. Y me metí en problemas. Así es que el pastor para el que estaba trabajando me dijo, no, mejor no te quedes aquí, regrésate a Long Beach. Y ahí vamos de regreso a Long Beach, sin nada. Ya habíamos dejado el apartamento donde vivíamos allá, vendido muchos de los muebles que teníamos, ni carro teníamos, sin trabajo porque había dejado mi trabajo por ir a servir al Señor. Entonces regresamos y fue bien duro, hermanos, fue humillante, Tuve que ir a hablar con el pastor, decirle todo lo que había pasado, gracias a Dios por mi pastor que no me desechó, sino que me dio otra oportunidad, pero ya todos mis ministerios los tenía repartidos, así es que yo llegué y sin hacer nada, nomás sentado ahí en la banca, sin trabajo. Por 3 meses estuvimos durmiendo en el suelo, en el apartamento de mis padres, con mis niños, porque no teníamos dinero para rentar un lugar. Y en una de esas ocasiones el pastor predicó un mensaje que en la carne no me gustó. Me sentí ofendido. Me sentí que él me estaba señalando a mí, que me estaba marcando mis errores, mis fallas. Y me acuerdo después del servicio, estaba frustrado, hermano, estaba cansado, estaba enojado conmigo mismo y con las circunstancias. Estábamos batallando bastante. Y le dije a mi esposa, ya no quiero volver a la iglesia. Ya no quiero venir a esta iglesia. Es más, no quiero ni estar aquí. Vámonos para México. Y mi esposa me dijo, ¿qué estás pensando? Nada más vamos a recibir las bendiciones de Dios y no los castigos del Señor. Estamos como estamos por nuestros propios errores. Ahora hay que aguantarse, mijo. Y me dijo, no podemos apartarnos de la voluntad de Dios, peor nos va a ir. Si tú te vas, vete tú, pero yo y mis hijos nos quedamos. Y pues eso me hizo recapacitar. Y decidí quedarme. Le hice caso a mi esposa, porque tenía la razón. Ella era más sensata que yo. Y el siguiente servicio pasé al frente y le derramé mi corazón al Señor. Dije, perdóname, Señor. Estoy como estoy por mis propias decisiones. Y Señor, ayúdame.
ayúdame a encontrar un buen trabajo, ayúdame a encontrar un apartamento. Miren, hermanos, nada más tomé esa decisión y me humillé delante del Señor. El Señor empezó a confirmar que nos tenía donde Él quería que estuviéramos. Y nos consiguió un lugar donde vivir. La gracia de Dios, increíble cómo nos dio una y otra cosa que no esperábamos. Y nos pusimos de pie nuevamente, pero Dios dio confirmación. Después, cuando llegamos aquí a comenzar la obra, vinimos por fe, no nos podían pagar un salario. Nada más nos dieron un edificio abandonado que podíamos ahí comenzar la iglesia. Y habían pasado como 5 o 6 semanas, estábamos trabajando duro y viendo gente salva y venir a la iglesia, pero se nos había acabado todo el dinero con el que comenzamos y todavía no me pagaban mis primeros cheques del trabajo que tenía part-time y no nos llegaba ninguna ayuda de lo que se nos había prometido darnos y empezó a ponerse la cosa difícil. Y me acuerdo un miércoles en la noche que mi esposa me dijo: no tenemos nada para comer, nada, ni unas latas. Nada. Esta es la última comida que vamos a dar. Yo me fui al cuarto y me puse de rodillas y le dije: Señor, tú me llamaste. Tú me llamaste a venir aquí, Señor, y mis hijos, mi esposa necesitan que comer, Señor. Yo estoy tratando de ser fiel y servirte. Señor, provéenos, provéenos. Señor, enséñame que tú me llamaste y me trajiste aquí. Amén. Y era día de ir a la iglesia y todavía estábamos yendo con los hermanos americanos. Ahí es que fuimos al servicio esa noche y saliendo esa noche mis hijos me iban a pedir qué comer. Sale uno de la iglesia el miércoles y sale con hambre y ya no había. Y me acuerdo que le dije: pues vamos a la iglesia, nos arreglamos, nos fuimos a la iglesia. Y al terminar el servicio, una hermana americana, que ¿verdad? De la nada, así llegó conmigo, dijo: Brother Gómez, me dijo: I have something for you, tengo algo para ustedes. Después, ahorita que termines, ven a mi carro, trae tu carro. Ahí voy al carro, me estacioné a un lado de su carro y abre la cajuela y lleno de mandado de comida. Amén. Bolsas y cajas de comida. Y empecé a llorar. Y a darle gracias a Dios y echar el mandado en nuestro carro. Y no había terminado de hacer eso cuando sale el pastor. Me dice: hey, Brother Gómez, llegó algo para ti. Y era un sobre con un cheque de $500 adentro. Y una vez más dije: Señor, está confirmando. Así es. Porque la Biblia dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y dijimos: no nos vamos a ningún lado, no nos vamos a desesperar, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque ya varias veces el Señor nos ha confirmado que Él está con nosotros. Dios da confirmación. Yo tenía años de no ver al hermano Ben Padilla. Lo conocía de cuando mis hijos estaban chiquitos, iban a la escuela. Su hija mayor era buena amiga de Isel. Pero pasó el tiempo. Nos distanciamos, él agarró otro camino. Y ya no nos comunicamos por años y años y años. Pasaron muchos años. Pero recientemente yo sabía que él tenía conocimiento de esto de construcción, de edificios, de esos de acero, porque había ayudado a varios hermanos pastores a levantar construcciones. Entonces dije: voy a ir a hablar con él a pedir su consejo, y le hablé y dije: a ver cómo me recibe, a ver cómo me saluda, a ver, le dio tanto gusto verme. Y fui a su iglesia y me abrazó y me dice: hermano, qué bien y qué gusto me da. Y ya le planteé los planes que teníamos de 5 años y eso, me dice. Y él sacó un folder con un montón de planos de construcción y todo eso. Dice: oh, viniste a hablar con la persona correcta. Él es un contratista general y conoce a otro contratista general que es cristiano.
y me dio un cálculo, una idea de cómo teníamos que hacerle y lo que íbamos a necesitar y los pasos que hay que tomar, y me dijo, cuando se llegue el tiempo cuenta con mi ayuda, yo no te voy a cobrar nada. ¿Usted sabe lo que cuesta un contratista general? Entonces, una vez más, Dios confirmando, yo estoy con ustedes, quiero ayudarles. ¿Sí me está siguiendo? Pero quiero que note el versículo 10. Estamos en Nehemías 2:10. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El primer ministro Netanyahu tiene una cuenta de Facebook y pone cosas ahí, y lo sigo. Y dice, se llamaba Slexlawa Cuoca, 14 años de edad. Murió en el campo de concentración de Auschwitz el 18 de febrero de 1943 con una inyección de fenol en el corazón. Poco antes de la ejecución fue fotografiada por el prisionero William Brass, quien declaró contra el verdugo de Czesława, una mujer alemana que antes de la foto la golpeó en la cara, como lo demuestra el hematoma de su labio. Tiene su labio hinchado porque esa mujer la golpeó en la cara. En esta fotografía solo vemos el rostro de una niña aterrorizada que ni siquiera hablaba su idioma y que además había perdido a su madre unos días antes. Ella fue uno de los tantos niños y niñas menores ejecutados en Auschwitz-Birkenau. La foto original está en blanco y negro, pero fue coloreada por la fotógrafa Anna Amaral, quien quedó impresionada con la foto y decidió ponerla en color para que todo el mundo sepa la historia de Czesława y nadie la olvide. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo gente le puede hacer eso a otra gente? Nomás por el simple hecho de ser una hija de Israel. Nomás por ser una jovencita del pueblo escogido de Dios de Israel. Y en Alemania murieron aproximadamente 6 millones de judíos en el Holocausto. En campos de concentración, uno los metían en el horno y los incineraban, vivos. Ella es uno de esos, de una de ellas, 14 años de edad. Nada más por ser judía, nada más por ser israelita. Hermanos, a estos Tobías y Sanbalat les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. No querían que nadie hiciera algo bueno por los hijos de Israel. Y nada más por eso se disgustaron. Siempre que queramos hacer algo por la obra de Dios, habrá oposición. Esa es una verdad que usted siempre debe recordar. Siempre que tomes una decisión de hacer algo para Cristo, siempre alguien te va a criticar, alguien se va a oponer. Siempre que quiera acercarse al Señor, tome una decisión, siempre habrá alguien que se levanta para tratar de desanimarlo, para criticarlo, para decir lo contrario, no más, porque lo que está haciendo usted es para el Señor, para la obra del Señor. Siempre. ¿No nos debería de sorprender? Me recuerda a algunos vecinos aquí, ustedes han de saber, alrededor de nuestra iglesia. La gran mayoría de los vecinos están contentos de ver lo que está sucediendo aquí. Y precisamente esta semana pasada llegó un viejito de 89 años aquí. Un hermano en Cristo, 89 años. Andaba buscando un lugar, ahorita hablé con él por teléfono en la mañana, ya encontró un apartamento, pero andaba buscando un apartamento.
Y me dijo esto: yo venía a esta iglesia. Dice, aquí crecieron mis hijos, ellos cantaban en el coro. Yo salía a tocar puertas con el pastor y otros hermanos aquí alrededor. Dice, 20 años aquí estuve asistiendo. Y le dije, qué privilegio conocerle, hermano. Le dije, ¿quiere ver el edificio? Y me dijo, sí, y pasé, le di un tour del edificio. Y estaba con los ojos lagrimosos y dice, qué bueno que todavía se congregan aquí. Qué bonito está. Todos los cambios que le han hecho, qué bonito está. La gran mayoría de la gente está contenta de vernos aquí, pero hay algunos siempre que se oponen, que no les gusta, que critican. Me acuerdo de un servicio que tuvimos ahí atrás, bajo unas carpas, y una vecina que está acá atrás, ¿verdad?, que nos gritaba, ¡Shut up! ¡Shut up! Y se oía bien fuerte la voz mientras el predicador estaba tratando de predicar. Y luego que porque la luz estaba muy fuerte ahí atrás y no la dejaba dormir. Y luego cuando estaba nuestro hermano Carlos y el hermano Héctor y otros hermanos ahí poniendo esa barda que está allí, ahí viene el vecino quemando llanta, llegando aquí enojado con otro que ¿quién nos dio permiso de hacer cambios a la barda de la iglesia? Le dije, pues nuestra iglesia. Pero vas a devaluar las propiedades alrededor. Le dije, porque esa barda no me gusta. Tonterías. Pero una vez más, no debería sorprenderme. Siempre que estamos tratando de hacer algo para el Señor, va a haber oposición. Así es. ¿Sí me está siguiendo? Sin embargo, gracias a Dios que a pesar que hay oposición, a pesar que hay mucha apatía para hacer la obra de Dios hoy en día, siempre hay un grupo de creyentes que tienen la actitud correcta. Sigamos leyendo Nehemías 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a las demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Gloria a Dios. Se dieron cuenta que había una gran necesidad. Segundo, se les presentó el plan de edificación. Tercero, Nehemías apeló a su amor que ellos tenían por la ciudad santa y todo lo que representaba. Dice en el versículo 18 que les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Nehemías les dio testimonio de cómo Dios ya había obrado y confirmado, hasta moviendo el corazón del rey Artajerjes, para que el rey le diera permiso y le diera dinero y le diera gente y le diera permisos. Digo, si eso no es confirmación de que Dios quiere que hagamos esto, yo no sé qué. Y entonces dice la Biblia ya en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Dios puede mover a representantes de la ciudad para que den permisos que normalmente no daría. Dios puede mover a alguien más para que nos dé una ayuda donde menos pensamos que nos va a dar ayuda. Porque Dios mueve el corazón de la gente. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuál fue la respuesta de esos varones con Nehemías? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.
Gloria a Dios por hermanos dispuestos a edificar y a esforzarse en la obra del Señor. Jesús dijo: a la verdad, la mies es mucha y pocos los obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y queridos hermanos, ustedes son contestación a muchas oraciones y ruegos de años pasados. Gloria a Dios que no estamos nada más tú y yo y un grupito pequeño. Me acuerdo cuando empezábamos la obra, una hermana nueva que venía de vez en cuando le dijo a otra hermana: es que ahí con el pastor Gómez da lástima porque son tan poquitos, por eso voy, para que no se sientan mal. Pero gloria a Dios que Dios ha contestado tantas oraciones y ruegos para que se vayan añadiendo. Dios ha traído los hermanos que han llegado para decir: levantémonos y edifiquemos. Pero miren nuevamente versículo 19, ya estoy en la recta final. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, otra vez de Sanbalat, Tobías el siervo amonita, otra vez ese Tobías, y ahora otro más, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero me encanta la fe y la respuesta de Nehemías en el versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios. Los críticos, los que se oponen, ellos no tienen parte en la obra del Señor. Pero nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, y la prosperidad va a venir de arriba del Señor. Siempre he dicho: si usted no quiere servir, hermano, si usted no quiere ir, hermano, si usted no quiere dar, hermano, Dios tiene a alguien más que sí lo hará. Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Dios. Dios no necesita nuestro servicio, nosotros necesitamos servir a Dios. Dios no necesita nuestro dinero, Él es dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. Todos los que nos perdemos, el que se pierde la bendición es el que no participa, el que no ayuda, el que no da. Simple y sencillamente. ¿Por qué edificar la obra de Dios? ¿Por qué edificar la obra de Dios? Primeramente, oiga bien, porque la obra de Dios es un edificio, una edificación. La obra de Dios es una edificación. Primera los Corintios 3:9 dice: porque nosotros los creyentes somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así dijo Pablo a los Corintios. Nosotros somos la obra. La obra de Dios es como una construcción, como un edificio. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, ¿por qué edificar la obra de Dios? Porque la obra de Dios es un edificio, es una edificación. Nuestras vidas, nuestras familias están siendo edificadas aquí. Mire Efesios 4. Efesios 4. 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios, la iglesia es un lugar de edificación. Mi hogar, mi matrimonio no fuera lo que es si no hubiera sido edificado en la obra del Señor. Mi hijo que está aquí sirviendo conmigo no fuera lo que él es, y su familia y lo que está haciendo para el Señor, si no hubiera sido edificado en la obra del Señor.
Nuestras vidas están siendo edificadas en la obra del Señor. Segundo, ¿por qué edificar la obra de Dios? Porque somos edificados con el fin de sobreedificar. Somos edificados para edificar. Así le he titulado a mi mensaje, edificando para edificar. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire o cuide cómo sobreedifica. Esa es la Biblia ya en nuestro pasaje que acabamos de leer, que recibimos el crecimiento para ir edificándonos en amor. Somos edificados para edificar. ¿Por qué edificar la obra del Señor? Número 3, al edificar la obra del Señor estamos siendo colaboradores con Dios. Primero a los Corintios 3:5-9 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hermanos, es un privilegio servir al Señor en su obra. Y Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Tenga cuidado de que no se le suba a la cabeza. Usted y yo no somos nada. El que hace la obra es Él. El que da el crecimiento es Él. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, nadie es mayor que nadie. Nadie es mayor que otro. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cristo paga bien. Y luego dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Cristo paga bien a sus colaboradores. Y edificamos, porque edificando estamos siendo colaboradores con Dios en la obra más grande de todo el mundo, la obra de Dios. Y número 4, ¿qué tiene que ver edificar un edificio con edificar a los creyentes? Alguien preguntará, con edificar la obra de Dios. Pues primeramente, prepara a nuestra iglesia. Oiga bien, ¿por qué edificar un edificio? Porque prepara a nuestra iglesia para poder alcanzar a mayor número en el futuro. Ya no es muy difícil ver que ya estamos llenando el lugar. Y si queremos futuro crecimiento, necesitamos un lugar más grande. Amén. Pablo dijo, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y no es que esté detrás de números, pero hermanos, para eso el Señor nos puso aquí, para alcanzar a uno más y a uno más y a uno más. No para nada más que esto no es un club social. Amén. Y esto hago por causa del evangelio, dice, para hacerme copartícipe de él. Pablo tenía la idea correcta. Yo no quiero ser un espectador, quiero ser un participante. Quiero ser un colaborador. Todo lo que hacemos debe últimamente ser por causa del evangelio, para ganar a mayor número. ¿Por qué? ¿Por qué edificar un edificio? Porque provee la oportunidad de invertir en algo con valor eterno. Jesús dijo, yo no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Cuando David estaba animando al pueblo a dar para la construcción del primer templo, dijo allá en Primera de Crónicas 29 que por cuanto tenía el afecto de su corazón en la casa de Dios, él había preparado de su tesoro particular para dar para la obra de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Y luego dice, y todo el pueblo que ha dado, reconocemos que todo lo que damos nada es nuestro, porque de lo tuyo recibido, de eso te hemos dado. Amén. Así deberíamos de dar para la obra de Dios, porque dice la Biblia que el pueblo se alegró, con alegría de corazón trajeron ofrendas voluntarias. ¿Por qué? Porque reconocemos que nada es nuestro, que todo es de Él, y que es un privilegio participar para la edificación de la obra de Dios. Oh, que siempre haya cristianos, miembros de esta iglesia, que amen la obra del Señor y que tengan su afecto en la casa de Dios y por lo tanto estén dispuestos a decir como esos hombres, levantémonos y edifiquemos. Amén. Y a esforzar sus manos para bien. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Pablo escribió a los corintios diciéndoles: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, decía Pablo, sea amado menos. Querido hermano, no haga algo o dé alguna cantidad. No gaste lo suyo ni se gaste usted sirviendo esperando algún reconocimiento de otros o una recompensa terrenal. Dios es el que recompensa. Hebreos 6 dice la Biblia en el versículo 12: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vuelvo a repetir Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Jesús dijo a sus discípulos: y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y Cristo, antes de que se cierra y se termina la Biblia, en los últimos versículos, Apocalipsis 22:12 nos dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén, hermanos. A propósito, cuando venga Cristo, ¿se irá usted con él? Porque Cristo viene otra vez. ¿Es usted el Señor? ¿Ya le entregó su vida a Cristo? Si Él regresara hoy, ¿se lo llevaría o se quedaría?